Buenas noches. El tema de la clase de hoy va a ser el principio de descomposición de Dancy-Walsh. Esto es un principio, esto es básicamente otras metodologías para enfocar problemas de gran tamaño para resolverlos rápidamente. La idea es una metodología paralela, simétrica si se quiere, a todo lo que es relación lagrangiana. La clase va a tener una primera parte de teoría y un ejemplo que vamos a analizar vía relación lagrangiana, por ejemplo, aplicado desde un caso real de la industria del petróleo, que analizaremos su implementación utilizando técnicas de relación lagrangiana y de Dancy-Walsh. Y finalmente, pues veremos rápidamente los ejercicios que hay disponibles en GAMS para mirar la implementación de este tipo de metodología en toda la parte de utilizar GAMS avanzado. Como su nombre lo dice, pues este es un principio. Yo lo conocí como el principio, otras personas no lo conocen tan así, sino simplemente el método de descomposición de Dancy-Walsh, creado por George Dancy, que es el creador del método simple, básicamente, donde pues acá podemos ver su hoja de vida y su gran trascendencia que tiene todo lo de la optimización, básicamente en lo relacionado con la creación del método simple y todos sus aportes en el área de la programación matemática y de la economía. Y la otra persona que trabaja con él en todo eso, que también es muy importante, es Philip Wolff, que tiene pues básicamente estudios sobre trabajo sobre teoría de la dualidad. Lo que se conoce el programa dual generalizado de Wolff es una forma de cómo obtener los multiplicadores de Lagrange de un problema. Una vez uno ya tiene la solución, cómo haría yo para obtener la solución de los multiplicadores de Lagrange y todo lo que tiene que ver con el principio de Dancy-Walsh. El método de descomposición de Dancy-Walsh se basa fundamentalmente en algo que conocemos, lo que vamos a conocer bien hoy, a recordar más que todo esto es trabajo de álgebra, básicamente es de teoría de análisis convexo, y vamos a recordar que si yo tengo un poliedro acotado, entramos a hablar de este tema porque es el fundamento de Dancy-Walsh. Y si tengo un poliedro acotado y conozco todos sus puntos extremos, que es el caso de un modelo de programación lineal, yo puedo representar cualquier punto factible a ese poliedro acotado con base en una combinación convexa de los puntos extremos. Entonces, X sub K sería, o X super K serían los puntos extremos de ese poliedro acotado, y la combinación convexa pues sería la multiplicación de unos multiplicadores, un multiplicador por cada punto extremo, multiplicado por ese punto extremo de forma vectorial, ¿sí? Y donde los multiplicadores cumplen con formar una combinación convexa, o sea, que suman uno y son positivos. Eso es básicamente el principio que tenemos de qué cosas se cumplen en un modelo, en un sistema convexo. Eso de manera más general, pero que nosotros sabemos que toda combinación colineal de puntos factibles a un conjunto convexo, ¿sí? También una combinación convexa de puntos factibles a un conjunto convexo pertenece al mismo conjunto. Eso en términos más generales en el caso del limitado de programación lineal. Entonces, si nosotros tenemos nuestra matriz AX menor o igual que B, y yo reemplazo a X por su combinación lineal y las restricciones que definen
por la combinación lineal con los multiplicadores lambda sub k y incluyo las restricciones de que se deben sumar 1 y de que sean positivos, estoy teniendo el mismo problema original. Exactamente, es exactamente el mismo problema. Entonces, si yo, por ejemplo, conociera 4 puntos extremos, pues cualquier combinación lineal de esos 4 puntos, cualquier combinación convexa de esos puntos extremos va a pertenecer al conjunto convexo. No importa cuáles son los puntos, yo voy a tener una representación de ellos. Si yo miro, si comenzara a tener puntos convexos, esos puntos extremos pueden ser extremos o pueden ser interiores. Ya vimos que la teoría es válida, simplemente la definición de conjunto convexo, ¿sí? Pues es válida para una combinación lineal de los puntos que definen la frontera y de los puntos que están en el interior del conjunto. En este caso, si por ejemplo tuviéramos estos conjuntos, vemos que cuando yo nada más tengo, acá estoy representando que conozco los puntos verdes, entonces realmente lo que yo estoy, la mayor área que yo puedo representar es el envolvente convexo, ¿sí? Que estaría formado por los puntos más extremos, o sea, y en este caso por los puntos extremos del poliedro convexo, ¿sí? Y por los puntos más exteriores que me estarían definiendo una zona de factibilidad. Entonces, en la medida que ¿qué es lo que me va a ocurrir a mí si yo comienzo a enumerar puntos extremos o puntos internos, que normalmente vamos a pensar en los puntos externos, que tienen la característica de ser un punto óptimo o un problema lineal, entonces yo voy a tener puedo representar esa función, esa área de factibilidad la puedo representar por una combinación lineal de combinación convexa de puntos que yo voy conociendo. Entonces, el esquema de partición, llamémoslo por ahora, de Darcy-Wolf, pues se va a basar fundamentalmente en dividir las restricciones en dos, llamemos las restricciones que están en azul, que van a ser las restricciones, digamos, complicadas o complicantes, que me complican la vida, y que yo las voy a ignorar en un momento dado, en un problema maestro, y las voy a representar por la combinación lineal de puntos extremos. O sea, yo tomo ese problema, me voy a deshacer de esas restricciones complicadas, las voy a ignorar, en pocas palabras las voy a relajar, voy a ignorarlas en el programa maestro, pero las voy a ignorar directamente y las voy a reemplazar y voy a pensar que las puedo reemplazar por una combinación convexa de los puntos extremos del poliedro que representan las restricciones a X menor o igual que B. Entonces, este problema sería exactamente el mismo, no he cambiado el problema, simplemente he cambiado la dimensión en que me muevo. El problema que voy a tener es que el número de puntos extremos de un problema real va a tender a infinito, a ser no enumerable, y tengo todo un problema de ver cómo los va a manejar. Entonces, lo que se va a hacer, lo que se pretende con Darcy-Wolf es yo como he reemplazado esas restricciones, reemplazo mi función en mi problema original, el X igual a la suma de K, igual de 1 hasta K, donde K es el número de puntos que yo conozco, K mayúscula, ¿sí? Multiplicado por el multiplicador lambda sub K, sumado y la suma de la multiplicación del multiplicador lambda sub K, que está asociado al punto extremo K, por el punto extremo K, ¿sí? Este me va a representar el punto X, la sumatoria de todos ellos es equivalente a X, ¿sí? La voy yo a reemplazar allí y voy a haber incluido mis restricciones que me representan la combinación convexa. Entonces, lo que yo estoy haciendo, lo que en este momento estoy haciendo, simplemente es reemplazar el X por su definición con base en una combinación convexa, y tengo exactamente el mismo problema. He cambiado de la dimensión
de las variables x a la dimensión de los multiplicadores lambda, con la idea de tener múltiples, con la idea de poder representar con base en puntos extremos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es similar a otros métodos de descomposición que hemos visto, el caso de Benders, por ejemplo, en que es imposible enumerar todos los planos cortantes. Aquí es prácticamente imposible enumerar todos los puntos extremos. Fíjense que cada vez que yo meto un punto extremo, aumento un multiplicador, por lo tanto aumenta una variable en mi problema, por lo tanto aumenta una columna en mi problema, y por eso esto también se va a conocer, está muy relacionado al método Nancy-Wolfe con los métodos de generación de columnas. Otra forma de mirar el problema y definirlo y estudiarlo es también mirar lo que se ha trabajado fundamentalmente en generación de columnas, lo que trata fundamentalmente de hacer es de ir generando columnas, como su nombre lo dice, tener un mecanismo en el cual yo tengo un método iterativo que me va generando vértices del poliedro de restricciones y, o sea, puntos extremos en cada iteración en la medida que son necesarios. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que yo voy a tener un infinito número de puntos extremos, pero solo voy a enumerar los que sean necesarios. ¿Sí? Entonces, yo podría tener, este va a ser el caso de ellos, yo debo arrancar mínimo con dos, porque con un solo punto no tengo una combinación convexa, pues si tengo una combinación convexa, es el mismo punto, pero ya cuando tengo dos puntos, pues yo estoy representando mi función objetiva por esta línea recta. Después, cuando tengo tres puntos, la estoy representando por este triángulo, acá ya tengo un poliedro, ¿sí? Y fíjense que en la medida que yo voy aumentando puntos, pues yo al final, si mi algoritmo, si se procede, podría llegar hasta el final, sería un método que enumeraría todos los puntos extremos, ¿sí? ¿Qué se va a cumplir? Como nosotros vamos aumentando la zona de factibilidad, o sea, fíjense que la primera zona de factibilidad es la más pequeña, y en la medida que yo voy metiendo puntos extremos, pues voy aumentando acá este triángulo, pues es un área factible más grande que la línea. Este poliedro incluye este triángulo y este poliedro total incluye pues a este poliedro que es parcial porque nada más tiene 4 puntos extremos. En el caso de acá tengo los 6 puntos extremos que yo requiero. Entonces yo ya sé que se va a aumentar la función objetivo. Por lo tanto, si tengo un problema de minimización, en la medida que yo voy aumentando puntos extremos, o sea, que voy aumentando la iteración K, ¿sí? Voy aumentando el número de iteraciones, voy disminuyendo el tamaño de la zona objetivo y yo voy a saber que esto me está determinando, por lo tanto, un bound, una cota para la máxima mínimo valor que yo puedo llegar a tener. Yo sé que el punto óptimo se va a dar cuando yo contemple pues una área equivalente a contemplar todos los puntos extremos. Entonces, básicamente el algoritmo, como está pensado originalmente, pues va a escoger, yo tengo ahora que decidir cuál es la forma como yo voy a generar básicamente los puntos extremos de esta metodología. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues me voy a imaginar, y que es como originalmente se desarrolla el método de Nancy-Wolfe, es, ok, yo ya conozco, o sea, yo conozco cuando conozco una parte de los puntos extremos, sí, realmente yo conozco 4 puntos extremos, pero conozco que todas estas las zonas de factibilidad, y voy a determinar una iteración del método simplex, ¿sí? De tal forma que me escoja dentro de los puntos extremos que yo puedo ver, dentro de los puntos factibles de la zona de factibilidad parcial que estoy representando, ¿sí? Dentro de esos puntos, básicamente, cuáles puedo yo realmente representar de manera eficaz.
¿cierto? Y seleccionar el mejor de todos. Entonces, por eso ponemos acá, me voy a ir al método simple y voy a tener un método de pricing. Entonces, simplemente el método de pricing es el que normal, el que nosotros conocemos, el que se conoce básicamente. Hay muchos métodos de pricing, el método simple, pero bueno, el que más se conoce es el de los costos reducidos, que es equivalente a lo que se denomina el gradiente reducido y que simplemente tiene esta definición. ¿Sí? Si yo voy al método simple, que no lo vamos a mirar acá, pero entonces yo tengo acá esta es la expresión donde el vector pi, donde el vector pi corresponde al vector de variables duales de la restricción g de x igual a g, o que está reemplazada acá por la suma de la combinación convexa, ¿sí? De puntos, y donde θ es la variable dual, corresponde a la variable dual de la combinación convexa. Sí, entonces yo ya tengo ¿qué es lo que hago yo en el método simple? Pues yo maximizo el valor de esta expresión y escojo para entrar a la base un punto que me esté maximizando esta expresión. Esta es la forma como trabaja el método simple. Si nos regresamos para las personas que quieran revisar, pues esta es la ecuación que se satisface cuando uno selecciona cuál es básicamente todo el proceso de seleccionar una variable para entrar a la base. Lo que se ha hecho es maximizar el gradiente reducido, ¿sí? El gradiente reducido fundamentalmente. Eso es lo que se ha hecho. Y entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, el algoritmo va a decir, ok, entonces yo voy a generar un subproblema en el cual voy a tener como función objetivo, ¿sí? Las variables duales, ¿sí? Que son las que yo tengo acá en el pi, las variables duales que me evalúe el algoritmo, ¿sí? Voy a poner toda la parte del cálculo del costo reducido. El θ de K no tiene nada que ver con el problema, por lo tanto es una constante que yo ignoro, que a la larga no me afecta para nada, pero entonces yo ya tengo un subproblema que es capaz de generar puntos extremos de esta zona de factibilidad y que me trata de mejorar los mejores puntos extremos, o sea, puntos extremos que vayan en la dirección de minimizar esta función. Fíjense que cualquier punto extremo que yo ponga sería válido. Y cualquier punto interior que yo ponga sería válido, que yo genere. El problema es que lo que se trata es de tener un algoritmo eficaz que me vaya incluyendo los puntos extremos más eficaces, o sea, que producen el mayor crecimiento en este caso de la función objetivo. Entonces nuestro algoritmo va a ser un algoritmo de dos niveles, como lo hemos dicho, en el cual he partido el problema en dos problemas. Un problema coordinador en el cual me muevo y las variables que yo defino, son las lambda sub k. Esas son las variables fundamentalmente del maestro, llamémoslo así, y del maestro de Nancy Wolf. Y en el subproblema tengo básicamente como función objetivo el costo reducido, ¿sí? Para maximizar los costos reducidos, y esto me produce, para poderlo calcular, yo necesito la variable dual de esta expresión, de la restricción g de x igual a g, que nosotros pusimos originalmente, que tenemos acá reemplazada en función de los lambda, y que retorna un punto extremo de esta zona de factibilidad. Entonces, el proceso básicamente es un proceso similar, porque lo primero que yo estoy haciendo es simplemente trabajar con el enfoque del método simple, ¿sí? Y entonces, pues yo voy a tener que cuando pare el método, ¿sí? si el W sub K, o sea, el valor de la solución, ¿sí? En la interacción de W sub K es negativo infinito, ¿sí? El problema continúa y se envía al maestro, ¿sí? Básicamente, si la solución es no acotada,
Entonces yo tengo un problema de solución por ahora no acotada, como no tengo todas las restricciones, como tengo una zona parcial del problema, tengo que introducirla de alguna forma, eliminar esa restricción no acotada para ver si se mantiene siendo acotada o si pasa a ser un punto o cómo la puedo cubrir. Entonces vamos a verlo ahora que no lo hemos estudiado todavía, no lo hemos presentado, cómo sería, cómo se introduce la información cuando el W sub K corresponde a una solución no acotada fundamentalmente. Es equivalente al caso de Wenders cuando tengo una solución no factible en el primal, que lo que me está representando es una solución no acotada en el lugar. En cierta forma estamos trabajando de manera complementaria. El método Wenders, acá no lo vamos a ver acá en esta clase y no creo que en otra, pero sí vale la pena saber que el método para programación lineal, el método de Wenders y el método de Ansible es exactamente el mismo. ¿Sí? Es el mismo método, tiene lo mismo, uno es el igual del otro, y yo puedo trabajar y analizar con cuál de los dos debo trabajar. Y finalmente, si el costo es reducido, o sea, si el W sub K es positivo o es nulo, el algoritmo termina porque me está diciendo que yo no puedo encontrar puntos menores, sino que cualquier punto sería mayor o igual a cero. Entonces, en ese momento he encontrado el óptimo y tengo la convergencia. Cuando tengo rayos extremos, o sea, cuando yo tengo soluciones no acotadas, lo que ocurre, acordémonos, es que yo tengo una función, tengo un poliedro no acotado, hasta ahora todo lo hemos venido para facilidad, lo venimos trabajando con poliedros acotados, y lo que yo tengo acá es un poliedro que en una dirección es no acotada, por lo menos lo que estoy es no acotado, y en esa dirección se ha ido la función objetivo y por lo tanto tengo que representar esto en mi modelo. Y lo que se hace básicamente es que se introduce los rayos extremos, ¿sí? Hay que tomar los rayos extremos, los voy a introducir, los voy a tomar con otro multiplicador, pero por ser no acotado no tengo que tener una combinación convexa. Fíjense que yo tengo acá el lambda sub K y el W sub K, ¿sí? Están duplicados, ¿sí? Están duplicados exactamente, o sea, están duplicados, pero en la restricción los únicos multiplicadores que suman uno son los lambda sub K, que son los que hacen la combinación convexa sobre los puntos extremos. La combinación sobre los rayos extremos es simplemente una combinación lineal, pero no es una combinación lineal convexa. Y ahora entonces tengo un problema concreto que esto diríamos la primera versión básica de lo que es el método de partición o de descomposición de Ansible. ¿Sí? Entonces el algoritmo, sí, acá estoy poniendo básicamente lo que yo debo meter, ¿sí? Para las diferentes, calculo mi costo reducido, el costo reducido lo saco de esta expresión y eso y esto es lo que me va a hacer que yo vaya haciendo iteraciones equivalente a lo que estaría haciendo con el método Simpson directamente, sino que lo estoy haciendo, pues se espera que este tipo de implementación pues no va en el algoritmo muy simple propiamente, sino va en el manejo de los loops de los problemas que lo voy a manejar. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo ya tengo cómo armar mi problema, tengo un problema original que es que que ahora lo voy a generalizar, ¿cierto? Entonces, ya vimos acá vimos nuestro algoritmo, nuestro maestro, nuestro subproblema, y ahora lo que vamos a mirar en lo que sigue a continuación es la posibilidad de la descomposición, realmente, volviendo a como hemos venido definiendo en nuestro curso de los dos términos, partición, ¿sí? Que fue lo que hicimos aquí, partir el problema en dos niveles, ¿sí? Con donde hay una relación jerárquica entre uno y otro.
Hay dos subproblemas, en eso se parte, y hay uno que tiene un carácter de dominio sobre el otro si se quiere. Es como se está entendiendo. Este genera valores para el subproblema devuelve información. Después, cuando miramos en general todo lo de pues, composición cruzada y todo, pues se mira un poco más en las equivalencias con vendors, que para tenerlo claro antes de entrar a cualquier trabajo que uno vaya a hacer con bastantes con programas de metodología de gran escala. Acá se me olvidó decir o aclarar esta expresión que yo tengo acá, que son básicamente las cotas. ¿Sí? O sea, yo ya tenía acá en esta parte, si recordamos, acá establecemos una cota, ¿sí? Una cota superior para el óptimo. Y yo sé que el óptimo tiene una cota superior que no puede, ¿sí? Que me está diciendo que no tiene sentido un óptimo mayor que esto, porque yo ya tengo un óptimo que vale este valor, como estoy minimizando y estoy ampliando la función objetiva en cada paso. Acuérdense que eso es lo que tenemos, ampliar la función objetiva en cada paso. Entonces fijo la cota inferior y después, posteriormente, tengo que fijar la cota superior, y la cota superior la puedo hacer simplemente haciendo unos cálculos que tienen que ver con el costo reducido más grande que yo pueda llegar a tener dentro de todo lo que es esta expresión. Si este costo reducido multiplicado por los X sub J, si yo lo multiplico para todos, me estaría dando un estimado sí, para la función objetiva. Ese costo reducido, acuérdense que tiene que ser negativo para que tenga sentido en el modelo, y por eso va a ser, al ser negativo, me está disminuyendo el valor, ¿sí? De Z sub K fundamentalmente, y entonces es una cota inferior, ¿sí? Entonces ya tenemos la cota superior, la cota inferior, que son los dos puntos que son importantes en los algoritmos para poder determinar la calidad de la solución que yo en un momento dado tengo. Ahora vamos a extender el método de Ansible para incluir múltiples, para hacerlo de descomposición, o sea, a partir de los varios niveles, que es realmente donde comenzamos a tomar realmente ganancia de la metodología, y también que pueda tener, donde yo pueda tener variables que son independientes de la partición, como serían las variables y. Esta formulación, si yo lo voy a mirar, es por ejemplo la misma formulación, la formulación estándar de Van-Blyck y Wetz en el programa, en el modelo de SAFe, ¿cierto? Que es un modelo de 2 etapas, donde yo tengo, ya sería lo de las decisiones no anticipativas, sí, independientes de que se toman en la primera etapa, y X o H serían las decisiones simuladas en los diferentes escenarios que yo pudiera estar manejando. Entonces ya acá, de esta forma, con este tipo de variaciones, pues vamos a mirar cómo se extiende Ansible para utilizarlo prácticamente en los mismos casos que hemos venido estudiando a lo largo del curso. Entonces voy a tener que mi problema va a, si miramos qué es lo que va a pasar estrictamente con el problema que tenemos, es que yo voy a dividir el problema en el segundo nivel, el subproblema, en varios subproblemas, ¿sí? Entonces voy a tener un índice, que aquí lo he puesto como índice H, voy a tener un coordinador que coordina sobre todos, que recibe puntos extremos de zonas de factibilidad diferentes, ¿sí? De zonas de factibilidad diferentes, ¿sí? Que pueden ser, pues, que pueden ser de diferentes tipos, ¿cierto? Yo puedo tener acá zonas, regiones, áreas de yacimientos petroleros, por ejemplo, que es lo que vamos a ver hoy más tarde. Entonces yo lo puedo tener estos dos, en los cuales yo tengo los mismos casos que se ven en vendors de descomposición, los podría llegar a tener acá, porque yo podría tener acá periodos y escenarios finalmente. Y yo podría o no tener que la matriz A depende y el vector B depende o no
de la del subíndice básicamente H. Entonces, volviendo acá, entonces nuestro problema, el subproblema voy a tener un subproblema para cada H, ¿sí? Voy a tener un subproblema para cada H, ¿sí? Y cuando hago la partición, pues lo que uno está esperando es descomponer el problema en tres problemas H. En este caso, digamos que tengo tres H en dos problemas que no están relacionados entre ellos, porque tengo una matriz nuevamente, entonces tengo una matriz angular, he quitado la parte que me he separado una parte para poder dejar el bloque diagonal aislado, y con el bloque diagonal aislado ahora hago la partición que me genera automáticamente una descomposición, y posteriormente yo podría tener entonces meter ya las columnas que voy a meter. Entonces, acá en este caso no entra una columna por cada iteración, sino entra una columna por cada vez que yo resuelvo un problema del nivel de descomposición. Y como en el caso de Benders, pues y que en el mismo caso también de relación lagrangiana, pues yo puedo tener varios casos en los cuales me puedo o no me puedo ayudar de los diferentes tipos de cortes que nosotros veíamos en Benders, que los llamábamos cortes estándares y cortes desacoplados y cortes unificados. Pues acá yo voy a tener lo mismo. Yo puedo tener columnas coordinadas, ¿sí? O columnas desacopladas, son múltiples variables, o una columna repetida para varios problemas. Nuevamente, esto que se está estudiando con los mismos criterios y principios que se hace, sí, o que se enseñó cuando se analizaba el caso de Benders. La diferencia que hay que tener en cuenta es que aquí estoy hablando de generación de columnas, y en Benders hablaba de planos cortantes. Pero no se nos debe olvidar que todo problema que es el primal es de planos cortantes, el dual es de generación de columnas, o que si el problema primal es de generación de columnas, el dual es de planos cortantes. Por eso la simetría que se va a encontrar entre Benders y Dancy Wolf, porque a la larga es el mismo problema que yo estoy resolviendo. Yo no he cambiado el problema es el mismo. ¿Qué pasa con las variables enteras? Pues los problemas que hemos mirado acá todos son para variables, ¿sí? Estos problemas son para variables binarias, para variables continuas, para un problema continuo, ¿cierto? Lo que hemos visto es que pueden comenzar a hacer relajaciones, que no las vamos a ver acá en esta clase, pero están escritas en alguna parte y hay bastante teoría en la cual yo puedo comenzar a ver qué es lo que relajo. Y depende, en la mayor complejidad se va a dar si en las variables de acople, o sea, las variables que me están pasando información de los subproblemas al maestro, hay variables enteras. Esto me puede entrar a complicar la vida. ¿Por qué me complica la vida? Porque cuando yo estoy hablando de combinaciones convexas, estoy hablando, esa combinación convexa no está hablando de restricciones de puntos enteros, es un continuo, me están representando todas. Ahora, si estos puntos, unos deben ser enteros, entonces ya no me cumple lo de la combinación convexa y tengo que hacer algunas variaciones. Esa es la mayor complejidad. Porque nosotros podríamos analizar varios casos con respecto a las restricciones enteras. ¿Sí? Uno es la restricción entera, es parte solo de su problema de acá, pero no toca las variables de acople. Entonces, pues yo puedo resolver esto como un problema. Este puede ser un problema mixto, ¿sí? Cuando tengo variables enteras, ¿sí? O espacios discretos, lo puedo resolver, y luego con el modelo relajado puedo hacer la estimación de los valores de las variables, básicamente de las variables duales que yo requiero de su problema, porque lo que está bajando de acá
son variables duales, no se nos debe olvidar eso. Si lo que tengo son que una parte de las variables en el problema, en el subproblema son enteras, pero que no hacen parte de las restricciones de las variables de acople, entonces como no hacen parte de las variables primarias de acople, pues simplemente yo eso lo puedo resolver como problema de programación entera, ¿sí? Que van a producirme que para las variables de Kroppel me da valores continuos que parcialmente yo los puedo reflejar como que me está representando la zona de factibilidad parcial de esas variables continuas que yo estoy subiendo para allá. Y puedo resolver el problema. El problema que voy a tener es que no va a haber continuidad. O sea, el mayor problema que siempre tenemos con los modelos discretos es que se nos rompe la continuidad. O sea, no hay teoría de gradiente. No hay continuidad, o sea, simplemente hay descontinuidades y esas descontinuidades nos van a generar problemas de estabilidades que tenemos que mirar cómo manejar. Entonces ahí yo tendría que mirar que no se me hagan repeticiones fundamentalmente, porque podría quedar en sitios o básicamente en que no se hagan mejora y simplemente se quede haciendo pivoteos, por ejemplo, entre soluciones que son equivalentes, pero que son diferentes. Es la misma solución, pero está generado el problema en la parte binaria, y entonces me dan lo mismo y el problema puede quedar pivoteado. En la realidad, pues hay que esperar qué es lo que pasa en cada caso para ver cuál es la solución que uno va a implementar en eso. Entonces, vemos que pues, lo que proponen acá, eso se ha estudiado, al que si alguien le toca trabajar ese problema, pues mire, se pueden llegar, hay propuestas, hay trabajo básicamente en Van der Belt y otra persona, se me toca, no lo tengo ahorita, no hago memoria. Entonces, pues mire, en la medida que yo me voy acercando al óptimo, se espera que pues debo comenzar a preocuparme de estas cosas y en unos mismos casos hasta forzar que las soluciones que se den acá arriba sean enteras. O sea, yo puedo decir esto tiene que ser entero, entonces yo acá lo forzo a ser entero y aquí también lo forzo a ser entero y ya acá estoy usando en un área que se me comienza a salir un poco de la programación matemática formal, realmente, digamos, sólida, y entramos en un campo de una programación matemática con más problemas, más inestable, y yo diría que entramos en el problema de lo que hoy en día pues, se llaman también mateurísticas. Pues bueno, yo me ayudo de otras cosas para poder resolver el problema finalmente. Lo que debe quedar claro es que tenemos varias alternativas y que tenemos que mirar cómo las vamos a manejar en cada caso. Ahora vamos a entrar para hacer claridad sobre los dos métodos de relajación lagrangiana y de Dancing Works, que como comento, pues son similares. Vamos a ver que son prácticamente en ciertos casos lo mismo, que lo que estamos variando son las metodologías prácticamente, en montar uno u otro, son las mismas métodos, se cambian la metodología parcialmente, pero los subproblemas prácticamente son los mismos en todas las que se están dividiendo. Entonces, el caso que vamos a presentar, yo no voy a profundizar mucho en la parte petrolera, voy simplemente a hacer referencias para que haya un mejor entendimiento de la aplicación. Es un caso real llevado por explotación de empresas noruegas en el Mar del Norte, en plataformas. Entonces, es un caso de producción de petróleo en la cual pues es una presentación de Dancing Works y deberíamos poner también relajación lagrangiana, porque realmente son los dos métodos los que se están probando, digamos. Vamos a mostrar la parte, digamos, de laboratorio de todas. Dentro del punto de vista en qué área estamos en la parte de yacimientos de petróleo, donde estamos preocupados de sacar petróleo,
el ingeniero petrolero pues tiene un claro tendencia a que se debe sacar el petróleo lo más rápido posible, eso es más o menos como yo he visto ciertas cosas, pero yo tengo una que tomar decisiones de largo plazo, o sea, un campo petrolero no se termina nunca de, eh, de, de desarrollar, o sea, es exactamente muy parecido a las minas. Una mina, sí, nunca se termina de desarrollar. Hay un día en que se para el desarrollo, pero nunca se tiene una infraestructura como definitiva. O sea, no se construye el último edificio o se mueve el último pedazo de montaña de la mina y se sigue trabajando, pero eso no, es precisamente eso es lo que hace el petróleo. Voy haciendo inversiones, en la minería también voy haciendo inversiones y voy determinando en la medida de que voy viviendo cómo voy a desarrollar y cómo voy a hacer la recuperación de los minerales que yo tengo ahí. Acá entonces tenemos una mirada de largo plazo, y estamos hablando de 2 años, y es una que yo tengo que hacer una mirada del corto plazo, donde pues estoy mirando llamémoslo planificación táctica, y estoy mirando también ya llego a una optimización a nivel de los días, y ese es donde cae esto, donde yo estoy preocupado ya de estar controlando al detalle que se me mueva el campo petrolero de la manera más armónica posible. Y vamos a ver por qué. Y finalmente también ya hay algo que pasa, que hoy en día es cada vez más común y viable, es estar hablando del tiempo real. Sin embargo, aquí vamos a hablar del tiempo real, pues siguiendo la descripción que hacen de este trabajo. Todo esto, los documentos de este trabajo pues están en el área de, de información de Nancy Wolf, que básicamente los pueden mirar y realmente es un grupo de trabajo, es un trabajo hecho por un grupo de investigación de la Universidad de Noruega, ¿sí? Básicamente, en el cual pues ellos presentan varios trabajos, varios desarrollos para presumir mirando cómo mejorar fundamentalmente la explotación que ellos hacían de las plataformas, de lo que llaman el Front-West Oil Rim, ¿sí? Básicamente, que es un campo marítimo costa afuera, ¿sí? En el cual pues hay que estar, se está explotando petróleo permanentemente. Entonces, más o menos para quien quiera leer, pues hay suficiente información para mirarlo de manera mucho más detallada. Lo que yo tengo normalmente con todo eso es que yo tengo una plataforma, en la plataforma tengo lo que alrededor de las plataformas, pues tengo lo que son clústeres, tengo yacimientos y campos en los cuales tengo pozos. Esto es, digamos que eso es toda la arquitectura que yo tengo a nivel de la infraestructura productiva que tengo en un momento dado. Y yo tengo que ir mirando fundamentalmente cómo son la presión, ¿sí? Las diferencias de presión en el embalse petróleo, en el embalse, en la bolsa de petróleo que yo estoy explotando, donde está a nivel del mar, cuando yo ya estoy saliendo, y finalmente en la plataforma, ¿sí? ¿Cómo se va transformando todo esto fundamentalmente a lo largo del a lo largo de toda la operación. Las variables de decisión, estoy hablando acá, pues básicamente normalmente es este campo y estos campos para extraer el petróleo estoy inyectando gas y la producción pues depende de la apertura de las válvulas de cada pozo. O sea, si yo no abro la válvula, pues no hay forma de sacar producción. Y si la abro al máximo, pues saco la mayor cantidad de producción posible. Por lo tanto, hay un elemento de regulación que yo estoy extrayendo del campo, que es la apertura de la válvula.
La otra parte que yo tengo son las rutas. Yo tengo un mar de tuberías, o sea, acá yo estoy recogiendo el petróleo y lo estoy recogiendo a través de varias tuberías y tengo que determinar, pues las tuberías pueden tener más de un camino y yo tengo que determinar cuál va a ser el camino que voy a tomar para llegar a las partes de los separadores. En los separadores yo voy a entrar a separar los tres materiales que yo estoy extrayendo del suelo. Yo estoy extrayendo gas, petróleo y agua. Por eso y eso sale simultáneamente y es lo que se llama pues un flujo productivo multifásico, porque tengo tres fases que se están saliendo en este caso, ¿sí? Unas en forma líquida, en materiales como el petróleo y el agua, y en otra en forma de gas. Gas. ¿Qué tengo yo que tener en cuenta en esto? Es la relación de primero que todo de cuánto me está saliendo. Hay dos curvas que son fundamentales. Es para yo determinar, o sea, cuál es la relación viable que yo voy teniendo dependiendo de donde yo me pare, teniendo en cuenta que las tres curvas se mueven al tiempo. O sea, yo no puedo decir, yo en esta curva, yo voy a sacar del petróleo, pero voy a sacar el petróleo, lo voy a sacar, sí, con una presión de 40 y voy a sacar a 400 que puedo sacar a 40. Pero yo de gas voy a sacar 0 y 0. Y de agua que tampoco quiero 0 y 0. No, yo no. Es lo que fijo yo es la presión y automáticamente esa presión me está definiendo los niveles en los cuales de lo que yo voy a sacar de lo que va a extraer. Entonces hay que manejar entre un problema no lineal, el no lineal es complicado, ¿sí? Y lo convencional, lo que trabajan estas personas y lo convencional que trabajamos, digamos, en este tipo de casos, pues es hacer linealizaciones. Y aquí yo estoy teniendo que para la del petróleo, que es la roja, acá, la línea roja más roja, llamémosla así, la otra como la vino tinto, si se quiere, pues la línea roja es la exacta y la línea que va a línea recta es la aproximada. Lo que yo estoy teniendo acá en cuenta, lo que estoy teniendo yo es que acá estoy haciendo una aproximación muchísimo más detallada que en esta parte. Y la razón fundamentalmente es la forma como cambian estas curvas acá al final. Por estas curvas, estas caídas son muy fuertes y yo tengo que tener en cuenta de que este tipo de problema es un problema no convexo y me genera la no linealidad que me genera una no linealidad no convexa y por lo tanto me convierte el problema en un problema entero. Esa es otra parte de los problemas. Yo tengo un problema entero en qué parte de la curva yo voy a operar. Y lo que a mí me vale es que cualquier interpolación es libre, es válida siempre y cuando yo lo haga entre dos puntos coherentes, no que yo la haga entre este punto y este punto. Esa no es válida, es entre dos puntos consecutivos, ¿sí? Yo puedo tener, y eso pues se maneja con lo que en los algoritmos estándares que se llaman SOS, Set Order Set, ¿sí? Y básicamente es forma de hallar y son tipo 2 exactamente, y en los cuales están hechos para manejar variables binarias que van a cumplir con esta condición de que yo las enumero y una va a ser 0 y la siguiente. Y solo se puede poner, sí, se puede volver dos restricciones, dos puntos de la variable que están asociadas a ese conjunto ordenado, siempre y cuando que sean consecutivas. ¿Sí? Esa es la restricción. Y eso me va a representar bien el modelo. Si el modelo, y eso se debe a que hay economías de escala. Pero, entonces, entre las economías de escala, que no se ven en este curso, porque no hay un curso de modelamiento con mucho detalle,
muy general de industria, digamos, y de procesos industriales, pero lo de las economías de escala, pues es lo que determina a mí si el modelo que yo voy a tener es convexo o no convexo. Si yo tengo economías de escala, tengo un modelo no convexo y necesito variables enteras, variables binarias normalmente para representarlo. Y si el modelo tiene deseconomías de escala, o sea que en la medida que yo aumento el uso o el volumen, se vuelve más ineficaz la producción, por eso tiene deseconomía de escala, entonces para el modelamiento de ese tipo de proceso, pues no hace falta variables binarias, la respeta el sistema automáticamente, no hace falta. Sí, eso se puede probar fácilmente y hay que tenerlo en cuenta. Y es el caso, por ejemplo, el caso de una línea, de una central térmica, como hay varias personas del sector eléctrico, pues una central térmica de ciclo combinado, pues la eficiencia aumenta en la medida que yo aumento la cantidad de generación. Entonces tengo economía de escala, por lo tanto mi problema es no convexo, por lo tanto requiero variables binarias si yo quiero hacer un modelamiento técnico-económico bien hecho, necesariamente lo va a tener que hacer con variables binarias. Bueno, ¿qué hacen estos señores con respecto a esa forma de mirar las aproximaciones? Pues lo que ellos trabajan para poder hacer bien las aproximaciones también ocurre, pero mire, yo debería, pues, acá esto parece que acá no hay errores, pero desafortunadamente hay trabajos y un trabajo muy interesante del profesor Grossman, Ignacio Grossman, en el cual muestra que estos errores no son despreciables y que eso de que yo los voy a ignorar, no, sí se hace una muy buena aproximación, sí, y así simulamos muchos procesos y linealizamos muchos procesos no lineales, pero debemos ser conscientes de que la aproximación puede ser peligrosa y que si voy a aproximar, debo saber qué voy a hacer. Y acá entonces ellos lo que proponen es un manejo dinámico, y es un manejo dinámico en el sentido de que yo voy a cambiar la linealización en la medida que va ocurriendo, que va cambiando el proceso de tal forma que yo involucro en la linealización nada más puntos que pueden ser los que representan. Realmente, si yo me estoy moviendo en esta parte de la curva, pues ni me interesa esta parte, ni me interesa esto. Yo tengo que simplemente saber que me estoy moviendo en esa parte de la curva y tener una muy buena aproximación para esa parte de la curva, y las otras las puedo ir ignorando. Pero eso lo sé cuando voy a resolver el problema. Entonces, ellos proponen un manejo dinámico de esta parte de la interpolación. Esto es lo que ellos proponen, ¿sí? Y de afinando ese proceso para tener una mejor solución. ¿Cómo es el proceso de optimización? Pues es un proceso en el cual se quiere maximizar la producción de petróleo, ¿sí? Respetando todas las restricciones que tiene el sistema, ¿sí? Algunas de las cuales medio las hemos descrito, y donde las variables fundamentalmente es las válvulas, ¿sí? La válvula, ¿cómo la voy yo a poner? Y la cantidad de inyección de gas y todo, y el ruteo y el routing lo voy a hacer a lo largo de los separadores. Quizás me salté de aclarar bien lo del routing. Lo que ocurre acá es que yo tengo separadores, o sea, yo estoy produciendo un fluido que lleva tres fases, gas, petróleo y agua, y yo lo primero que tengo que hacer antes de hacer algo con ello, el tipo industrial es separarlo. Y entonces tengo que respetar el sistema de separación que yo tenga, porque este sistema de separación puede, por ejemplo, hay sistemas de presión que son de presión fija, hay otros que son variables, tengo capacidades, tengo básicamente restricciones que tengo que